Aló. ¿Ahora sí me oyen? Sí, señor. Señor, Listo, maravilloso. Entonces, porfa, si ven a alguien en sala de ingreso que necesite, me avisan porque no, como estoy compartiendo, no puedo mirar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de la física eléctrica. Ustedes son de industrial, ¿verdad? sí, señor. Entonces, para ustedes se llama electromagnetismo, sin embargo, es exactamente la misma cuestión. Entonces, recuerden que en nuestros contenidos vamos a ver electrostática, vamos a ver magnetostática y vamos a ver circuitos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una breve introducción. A pesar de que está en la lectura que ustedes tienen que hacer, vamos a hablar de los tres pilares en los que basamos y explicamos la electricidad y el magnetismo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la física eléctrica o el electromagnetismo se basa para absolutamente todas sus consideraciones en los bloques ya establecidos de la física mecánica que ustedes vieron en el primer semestre de física que tomaron. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a tener en cuenta conceptos como las fuerzas, conceptos como la energía potencial, la energía mecánica, la energía cinética, y los vamos a aprovechar y los vamos a usar para ensamblar todo nuestro marco teórico sobre la física eléctrica. Entonces, inicialmente, por allá por los años 1700 y antes, en los experimentos que se hicieron en esa época, se asumía que la física de la electricidad y la física del magnetismo eran cosas totalmente distintas y que no tenía ningún tipo de relación. Esto cambió hacia finales, mediados finales del siglo XIX, es decir, la centuria de los 1800, con un señor que se llamaba Maxwell, que unificó, demostró que la electricidad y el magnetismo estaban intrínsecamente ligados y que pertenecían simplemente a dos facetas de los mismos fenómenos. Ahora, el primer ítem que debemos tener en cuenta y en el cual se sustenta todo esto que vamos a hablar es el concepto de carga eléctrica. Ya ustedes lo saben más o menos. Vamos a llamar a esta positiva y vamos a llamar a esta negativa. La carga eléctrica se manifiesta de dos maneras. Una es la denominada carga positiva y la otra la denominada carga negativa. Esa dualidad es la que permite que la gama de fenómenos que observamos respecto del electromagnetismo sea, digamos, un poco más variada que los fenómenos que ocurren por causa de la gravedad. Vamos a echar un repaso rapidísimo de la gravedad. La gravedad básicamente es una interacción que aparece entre los cuerpos y se debe a la masa que los cuerpos tienen.
Las interacciones de tipo electromagnético se deben a los cuerpos, desde luego, siempre y cuando estos tengan lo que se denomina carga eléctrica, que es de lo que estamos hablando en este momento. ¿Por qué a unas cargas se les denominan negativas y a otras positivas y no al revés? Es una cuestión netamente histórica. Resulta que el que nombró, digamos, originalmente las cargas fue el señor Benjamin Franklin. De pronto ustedes lo recuerdan porque fue presidente de los Estados Unidos, pero además de ser presidente era científico. Entonces él se dio cuenta que cuando se sobaba o se frotaba ciertos tipos de material, aparecían fenómenos de atracción y de repulsión. Todos ustedes han jugado en el colegio o en la universidad a frotar un esfero de plástico con su cabello y luego han atraído papelitos de las hojas del cuaderno usando ese principio. Eso equivale a lo que estamos hablando, pero ya vamos a definir un poco más qué es lo que estamos hablando. El señor Benjamin Franklin inicialmente frotó una varilla de vidrio con un paño hecho de seda. Se asumía entonces que todos los cuerpos tenían cierta cantidad de cargas, de carga eléctrica, y cuando se hacía este proceso de frotación, las cargas pasaban de un material al otro. Entonces, Franklin dijo que las cargas que pasaban a la varilla de vidrio eran cargas positivas. Y luego él frotó cera de la que se usaba en ese momento para sellar las botellas y para sellar los sobres, con un paño hecho de piel de animal. Y las cargas que se suponía que pasaban a la cera, él las denominó negativas. Entonces fíjense que fue netamente una cuestión histórica. Pero perfectamente hubiera sucedido que él hubiera hecho los experimentos al contrario, es decir, que aquel experimento en donde nombró cargas negativas lo hubiera hecho primero y las hubiera llamado cargas positivas. Ahora, en nuestro tiempo real, nosotros sabemos que las cargas negativas en principio corresponden al electrón y las cargas positivas en principio corresponden al protón, y esas son las cargas más pequeñas que tenemos en la naturaleza. ¿Listo? Hay dos cosas interesantes para hablar con respecto a las cargas. Cuando nosotros tenemos cargas que son del sentido contrario, estas se atraen. Cuando por el contrario lo que nosotros tenemos es cargas, perdón, cargas idénticas, bien sean estas o bien sean estas, lo que aparece es una fuerza de repulsión. Entonces, estas se repelen, estas se repelen. ¿Listo? Ahora, volvamos a hacer la comparación con la gravedad. La gravedad se presenta únicamente en un solo sabor, digámoslo así, que corresponde a la atracción. Entonces, los cuerpos muy masivos simplemente se atraen entre sí, como la Tierra a la Luna, como Júpiter a todas sus lunas, como el Sol a todos los planetas del sistema solar. Solo hay atracción. Pero en este caso de la carga eléctrica podemos tener atracción o repulsión. Entonces, a eso me refiero cuando digo que las posibilidades son más variadas a partir de esto. ¿Listo?
vamos a definir la unidad de la carga eléctrica. La vamos a llamar Coulomb. ¿Listo? Y le vamos a dar la letra mayúscula C. El Coulomb obviamente es la unidad y fue dada pues, por el apellido de un señor de apellido Coulomb que aportó grandes cosas a la teoría electromagnética. ¿Listo? Ya dijimos que la carga más pequeña que existe en el universo es la carga del electrón o del protón. En ambos casos se denota con la letra E. Solo que cuando son electrones le ponen un menos arriba y cuando son protones le ponen un más arriba, que diga positivo o negativo. No importa eso, sino la magnitud. La magnitud es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs de estos que acabo de nombrar. Entonces esta es la segunda base en la cual vamos a fundar nuestra teoría electromagnética. La primera es que existe la carga eléctrica y que viene de dos maneras, positiva y negativa. La segunda es que la carga está cuantizada. ¿Qué significa? Que todas las cargas van a ser múltiplos, cualquier carga Q que yo tenga va a ser un múltiplo de la carga básica que acabo de mostrar, de esta. Y entonces ese múltiplo n es igual a múltiplos enteros. Entonces será 1, 2, 3, puntos suspensivos. No son números fraccionarios. No es 2 tercios, 4 quintos, 7, 89avos. Siempre tiene que ser un número entero. ¿Listo? La razón es que en el universo la carga más pequeña básicamente es o el protón o el electrón. Pues cuando ustedes tengan un cuerpo cargado, ustedes, aunque no lo pueden hacer con sus manos, saben que un cuerpo está compuesto como por un cierto número de protones o de electrones o la combinación de los mismos en los átomos. De manera que entonces sí, en teoría se podría contar un número entero de electrones o de protones. Por eso, entonces nosotros decimos que la carga está cuantizada. ¿Listo? Ahora, entonces tenemos tenemos este concepto de carga eléctrica y vamos a agregar uno más. Este último concepto nos dice que la carga se conserva. ¿Qué quiere decir que la carga se conserva? Ahí sí un poco como esos dichos que ustedes han escuchado muchas veces. La carga no se crea ni se destruye, la carga se conserva. En ese sentido, vamos a considerar simplemente que el universo es un sistema que está cerrado. Y realmente es así. Ustedes no pueden decir qué hay por fuera de los límites del universo, porque no hay nada que lo pueda definir. Entonces lo que vamos a decir es, como el universo es un sistema cerrado, el número de cargas que hay dentro del universo es fijo, no va a cambiar nunca jamás por los siglos de los siglos y lo único que puede suceder es que la carga se mueva de un cuerpo a otro, como por ejemplo en el caso en el que ustedes toman el esferito, lo frotan contra su cabello y atraen papelitos. Entonces, de su cabello
al esfero o del esfero al cabello se transfirió carga. Pero eso no cambia el hecho de que todas esas cargas están contenidas dentro del universo y que al universo no le puede entrar más carga y no va a salir más carga del universo. No va a aparecer una carga por arte de magia y no va a desaparecer una carga por arte de magia. Entonces, a eso se refiere la conservación de la carga. Esos son los tres pilares bajo los cuales nosotros vamos a montar toda nuestra teoría electromagnética. ¿Listo? Ahora la cuestión es, bueno, entonces continuamos. Ya teniendo eso visto, podemos empezar con la ley de Coulomb. Efectivamente, el señor al que le dio el nombre a las unidades de la carga también postuló una ley que nos permite relacionar. Entonces vamos a pintar dos cargas positivas. Nos permite relacionar el efecto de una carga sobre otra. Entonces, obviamente, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo hace, volvamos al ejemplo de la gravedad, cómo hace un cuerpo para saber que hay otro cerca? Cuando hablamos de cuerpos muy masivos, pues porque uno siente la gravedad del otro y viceversa, a través de la tercera ley de Newton. ¿Cómo sabe el cuerpo de ustedes que cuando salta tiene que regresar a la Tierra? Pues es a través de la fuerza que se genera sobre el cuerpo por la interacción gravitacional. Entonces, la cuestión en el electromagnetismo es exactamente la misma. Si yo tengo una carga, y la voy a llamar Q1, y yo acerco una carga Q2, yo sé que hay una carga Q2 por ahí cerca porque la 1 la siente a través de una fuerza y la Q2 la siente a la Q1 a través de una fuerza también. Entonces, pues resulta que aparecen dos fuerzas, o más bien una sola, pero hablando en términos de la tercera ley de Newton. De las cuestiones interesantes, fíjense, por tercera ley de Newton, entonces aparece una fuerza, en este caso vamos a llamarla la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Y en este caso vamos a llamarla la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Si ustedes las miran, el tamaño de las flechitas o el vector que representa la fuerza es idéntico, entonces son la misma magnitud, pero direcciones contrarias, direcciones opuestas. Todo eso a través de la línea, se siente a través de la línea que une a los dos cuerpos. A la cual yo voy a llamar la distancia R. ¿Listo? Ahora, puede que nos aparezca, vamos a hacer otro dibujito, puede que nos aparezca otra cuestión. Vamos a poner una carga negativa y una carga positiva. Vamos a dibujar los vectores de una vez. En el caso de negativas y positivas, lo habíamos dicho, la fuerza que aparece es de atracción. Listo. En este caso seguirá siendo F1, 2
porque yo a esta la sigo llamando Q2. Esta será la fuerza 2 sobre la partícula 1, porque yo la llamo la carga 1. ¿Listo? Y si miramos, seguimos teniendo una distancia R, vamos a hacer la línea. Una distancia R entre las dos. Entonces, nada ha cambiado, excepto la naturaleza de las cargas. Y entonces el fenómeno en unos casos es repulsivo y en el otro es atractivo. Pero, entonces acá es donde viene mi cuestión. La ley de Coulomb lo que hizo fue relacionar todo eso. Entonces, la fuerza, por ejemplo, hablemos de la fuerza 1 sobre 2, está dada por una constante K, por la multiplicación de las cargas, dividido en el radio al cuadrado, y como esta fuerza es un vector, necesitamos darle el carácter vectorial al otro lado a través de un vector unitario R. Profe, Lo que ¿ahí es Q1 y Q2? Señor, ¿Qué pena? ¿Ahí es Q1 y Q2 o solo los dos son Q1? Allá. sí, regálame 5 que me perdí. La multiplicación de la carga. Listo. Esa fórmula se parece muchísimo a la fuerza gravitacional, como la planteó Newton, que la planteó de esta manera. Entonces, si ustedes se fijan, es idéntica. ¿Qué es lo que cambia? Las constantes cambian. Obviamente estas constantes tienen unas unidades y cambian las fuentes que producen la fuerza. Entonces, para la gravedad las fuentes son las masas. Para la fuerza eléctrica, pues las fuentes son las cargas eléctricas. ¿Listo? Ya que hablamos de las unidades, pues miremos cuáles son las unidades. Las unidades para esta, al lado izquierdo, son los newtons, ¿verdad? Pero resulta que acá tenemos Coulomb y Coulomb, entonces eso será un Coulomb cuadrado. Sobre, acá que tenemos metros cuadrados. La constante K es la que se encarga entonces de dar la proporcionalidad y además de poner los las unidades correctas. Entonces, ¿qué necesito yo para obtener Newton al lado derecho a través de esta constante? Yo necesito, obviamente, Newton. Necesito matar unos metros cuadrados que están en el denominador, entonces pongo unos metros cuadrados arriba y abajo pongo unos Coulomb cuadrado. De manera que yo puedo cancelar esto con esto y esto con esto. Y lo que obtengo entonces es Newton igual a Newton. ¿Listo? Voy a devolver, voy a hacer el que no tacho eso, simplemente para que se den cuenta. Entonces que las unidades las pone K para el ajuste. ¿Listo? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esa K qué o qué? Un segundo. Listo, así. Entonces, vamos a decir que K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es otra constante. Pero si ustedes hacen toda la operación, ustedes obtienen 8,9875 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Listo?
epsilon sub 0 es igual a 8.85 o 8,85 si quieren, por 10 a la menos 12. Las unidades están invertidas. Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. ¿Por qué? Porque si ustedes se pillan 1 sobre 4pi es un número. Entonces, esta constante debe dar las unidades que aporta acá a la ecuación de la ley de Coulomb. Entonces, estos dos números son importantísimos, hijos. ¿Por qué razón? Porque les van a salir en todos los ejercicios y en todos los parciales que hagan desde aquí hasta que terminen el curso de física electromagnética. ¿Listo? Entonces, por favor, anótenlos en su cuadro. Ahora, Profe, ¿podría mostrar lo que mostró, lo que está ahorita mostrando? Eso, gracias. Otra cosa que hay que agregarle a este asunto es, si miran ustedes, los dos ejemplos que puse es la fuerza 1, 2 es igual a la fuerza 2, 1. Pero con signo cambiado. Esto por tercera ley de Newton. Entonces resulta que las fuerzas siempre se dan en pares y si uno hace fuerza sobre el otro hace la misma fuerza pero con sentido contrario sobre el uno. ¿Listo? ¿Puedo bajar? Un momento, por favor. Listo. ¿Listo? ¿Ya puedo bajar a la siguiente página? Igual esto se está grabando. Ustedes pueden mirar la grabación después. ¿Puedo ya bajar? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces tenemos las dos constantes. Esta constante se llama permitividad del espacio vacío. Es sumamente importante porque aparece en toda la física electromagnética, especialmente da el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Entre esta y otra constante compañera que funciona de manera similar, pero para el magnetismo. ¿Listo? Ahora, entonces, hay otra cuestión que tenemos que hablar. Ya hablamos de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb básicamente dice, si hay dos cargas por ahí en la vecindad, van a sentir atracción o repulsión, es decir, va a aparecer una fuerza por la simple razón de que tienen carga eléctrica. Lo siguiente es, dado que nosotros hablamos de fuerzas, entonces tenemos que hablar también del principio
de superposición. El principio de superposición simplemente dice, imagínense que ahora tenemos tres cargas. Entonces, la fuerza total en la carga 3, supongamos, es igual a la suma de la fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 3 más la fuerza que hace la carga 2 sobre la carga 3. Eso quiere decir inevitablemente que seguimos con la cuestión de la fuerza acomodada entre pares. Por eso aparece 1 sobre 3, 2 sobre 3. Y la composición vectorial de estas, o la suma vectorial, que es la que me da a mí la totalidad. Entonces, vamos a jugar con un ejercicio para ver si eso nos queda claro de forma un poquito más didáctica. Necesito dibujar un círculo. Entonces son dos cargas positivas y una carga negativa. La distancia a la cual se encuentran, hagamos una línea. Ya, acá. Y una de aquí a acá. Entonces la distancia es A, esta es A. Eso forma un ángulo sólido acá. Eso quiere decir que podemos usar teorema de Pitágoras y a través de este, entonces tenemos que esto es raíz de 2 por A. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí un angulito. Y entonces, lo que vamos a mirar es cómo a través del principio de superposición nosotros podemos encontrar el efecto de la carga 1 y de la carga 2 sobre la carga 3. ¿Qué es lo que van a sentir? Entonces, hagamos eso con color verde. Hagámoslo primero, entre la 1 y la 3 son cargas idénticas, ¿verdad? Entonces lo que debe haber es repulsión. Como hay repulsión, es a lo largo de la línea que conecta las dos, entonces la repulsión debe ser o debe apuntar hacia allá. ¿Listo? Ahora, entre la negativa y la positiva hay atracción. Entonces, esta a lo largo de la línea que las une debe sentir que se ve atraída hacia allá. Ahora, lo único que tenemos que hacer es sumarlas. Y la suma, por ejemplo, en este caso, 2 y 3. La podemos sacar más o menos. Más o menos así y más o menos así. A través de la regla del paralelogramo. Y pongamos de otro color. El total
vectorial apunta hacia allá. A eso corresponde la suma. Entonces, para que no se confunda esto y en otros colores, vamos a decir, esta será F2, 3 y esta será F1, 3. Eso quiere decir que esta moradita es esta, F3 total. ¿Listo? Ahora, vamos a solucionarlo, pero vamos a hacerlo de forma, ¿cómo lo podemos decir? De forma numérica, básicamente. Entonces vamos a decir que Q1 vale 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Q2 vale menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y Q3 vale 3 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Listo? Ahora, matemáticamente, eso que dibujamos se va a ver un poquito más complicado, pero no se asusten que no va a ser nada del otro mundo. Les voy a alargar acá esto solamente para mostrar que yo puedo poner acá este mismo ángulo teta. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos escribir eso. Si F3 es F1, 3 más F2, 3 en versión vectorial, entonces lo podemos escribir como K por Q1 por Q3 sobre R entre 1 y 3 en la dirección del vector unitario que apunta entre 1 y 3, más K por Q2 por Q3 por R2, 3. Esto está Pero elevado. van al cuadrado, sí. ¿Listo? Entonces esta sería F3 total. Ahora, yo puedo hacer un factor común ahí rápidamente. Y vámonos con otro color para que no se vea tan maluco. F3 total será igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, que vale K. Y eso es el factor común de todo lo que haya dentro. Q1, Q3, R1, 3 al cuadrado. En la dirección R1, 3 más Q2, Q3, R2, 3 al cuadrado en dirección R2, 3. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Ahora vamos a mirar esta parte y esta parte son, como dicen los gringos, straightforward. Quiere decir que es re fácil hacer esa vaina. Ya tienen los valores de Q1, de Q2 y de Q3, simplemente multiplican acá o acá. Ya tienen el valor, ese no lo he dicho. Vamos a ponerle el valor a R. Mentiras, eso ya está, ¿no? Entonces no es el valor de R, sino es el valor de A, que es para este lado y para este lado. A vale, vamos a jugar con 2 por 10 a la menos 2 metros. ¿Listo? Ahora, fíjense en esto que tengo acá, porque entonces vamos a ampliarlo para poder conocer este y este, que son los que nos hacen falta para que la ecuación quede perfectamente definida. Entonces, yo tengo algo como así, algo como así. Lo proyecto acá, y con esta saco la total acá. Tengo este ángulo que se llama teta,
con respecto al eje horizontal o al eje X. ¿Listo? Y voy a colocar en negro los vectores unitarios. Entonces, desde la pepa 1 hasta la pepa 3 hay un vector unitario que apunta así. Y de la pepa 2, de la carga 2 que está acá a la 3 que está aquí, hay un vector unitario que apunta así. Entonces a este lo voy a llamar R2, 3, gorro, y a este lo voy a llamar R1, 3, gorro. Si tienen dudas sobre por qué, lo podemos mirar aquí nuevamente. De la 2 a la 3 viene un vector así, pero es unitario. Aquí lo agrandé para que se note. Y de la 1 a la 3 hay otro vector acá, que es unitario. ¿Listo? Esos mismos son los que yo... De la 3 a la 1 también hay una fuerza, ¿no? De la 3 a la 1 hacia allá. Sí, pero yo estoy viendo solo esta. Ok, vale. Y yo mirar acá, entonces sí podría ponerlos, los voy a poner de otro color. De 3 a 1 habría uno apuntando para allá. Y de 2 a 1 habría uno apuntando para acá. Y lo mismo puedo hacer acá. De 3 a 2 hay uno que apunta para allá. Y de 1, perdón, de hecho la estoy embarrando. Estas son repulsivas, estas son atractivas, entonces este viene para allá. Y así, etcétera. Pero entonces, si les sigo diciendo, nos enredamos. Tengamos en cuenta solamente esto. En verde es la atracción de aquí para allá y la repulsión de aquí para allá. Pero los unitarios van de 2 a 3, mire, va para allá, y de 1 a 3 va para arriba. Entonces los tenemos aquí. Pero los vamos a definir. Entonces, matemáticamente, yo simplemente puedo decir, hagámoslo con negro, R2, 3, está dirigido en el eje X, ¿sí o no? Entonces, yo le quito el carácter vectorial, más bien es gorro, simplemente es este, el vector unitario en la dirección X. Ustedes lo conocen como I gorrito, ¿sí o no? El que es distinto y diferente es R1, 3. Entonces, nuevamente voy a hacer otro dibujo. Más grande. Entonces, haciéndole un zoom a R1, 3, que es este, yo lo puedo construir a partir de este triángulo que es rectángulo, ¿cierto? Y lo construyo como la suma vectorial de, a este yo lo voy a llamar R1, 3 en X, y a este yo lo voy a llamar R1, 3 en Y. ¿Listo? Pero además de eso, como esto es un triángulo, entonces R1, 3, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Es un vector unitario, entonces la magnitud vale 1. Entonces esto sería 1 por el, ¿qué cateto es este del triángulo? Adyacente. Entonces ponemos coseno del ángulo teta. ¿En qué dirección? En la dirección Y. Si quieren lo hacemos con otro color. Entonces, fíjense. Simplemente tenemos este, viene de sumar este más este. Pero eso es vectorialmente. Forma un triángulo al que yo puedo decir, mire, este sería el cateto adyacente, o sea, el coseno
y va en la dirección de los x positivos, entonces le pongo en la dirección del vector unitario y más este que va hacia arriba sería el cateto opuesto, que sería el seno de teta en la dirección j. ¿Listo? Y ahora viene otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es ese ángulo teta? Miremos nuevamente en la imagen arriba para que se vea mejor. Si este lado de este triángulo es A y este otro también es A, voy a escribirlo mejor aquí. Si los dos lados del triángulo son idénticos, entonces cuando yo ubico mi triángulo así en el plano cartesiano, este ángulo no puede ser sino 45 grados. Visto lo visto, entonces sería coseno de 45 más seno de 45. Pero resulta que ese es el único caso en que el coseno y el seno valen exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Esto vale raíz de 2 sobre 2 y más raíz de 2 sobre 2 j. Nuevamente, pero con otro color, yo puedo sacar factor común y entonces, en definitiva, r gorro 1, 3 va a ser igual a la raíz de 2 sobre 2 por i más j. Ahora sí ya tengo todo listo. Ya tengo R1, 3, ya tengo R2, 3 y ya tengo el resto de la fórmula. Entonces vamos a implementarlo todo. ¿Necesitan copiar? Sí, señor. Listo, copien. Si hay dudas, por favor, me pueden ir preguntando. No hay lío, no hay afán, no hay problema. Eso Señor, lo podría subir un poco, por favor.
¿Listo? Hola. Listos. Ah, bueno, pensé que esto se había bloqueado. Entonces, vamos a poner todo juntico en una sola ecuación. ¿Listo? Vamos a hacerla de color azulito que me gusta. Entonces dice F3 total será igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Factor B. Entonces sería lo que vale Q1, Q3 sobre el radio o la distancia entre los dos. Pero si vamos al dibujo, la distancia entre 1 y 3 es raíz de 2a. Entonces vamos a poner esa y la elevamos al cuadrado. Raíz de 2 por a todo al cuadrado. Y multiplicado por R13, que es esto. Entonces, por raíz de 2 sobre 2 y más j. ¿Listo? Más Q2, Q3 sobre, entonces, entre 2 y 3, la distancia es a. Sería entonces sobre a al cuadrado. Y el R23 es simplemente i gorrito. Entonces este sería en la dirección i. Ahora, lo único que tienen que hacer, muchachos, es reemplacen los valores de la carga con sus unidades respectivas. Reemplacen el valor de a. Bueno, de hecho acá lo podemos simplificar un poquito más antes de poner los números. 4pi epsilon 0. Sería Q1, Q3. Entonces, raíz de 2 elevado al cuadrado, eso da 2a cuadrado, ¿cierto? Por raíz de 2 sobre 2. Entonces, 2 por 2 de una vez me da 4. Ahora sí, reemplacen los numeritos, porfa, y van a hacer la operación. La operación queda 1 sobre 4 pi epsilon 0. 1q3 sobre 4a cuadrado por raíz de 2 en la dirección i más q2, q3 sobre a al cuadrado en la dirección i más nuevamente q1, q3 sobre 4a cuadrado, pero por el j que nos hacía falta. Por raíz de 2 en la dirección j. Reemplacen todos los números ahí. Pues reemplazan este y los suman. Y eso me da entonces la componente en i. Y hacen este aparte y ese me da la componente en j. Veamos a ver de qué son capaces. No se afanen si de primerazo no entienden todo lo que estamos haciendo. Esto toma su tiempo, la clase queda grabada y yo la subo ahora a YouTube y les paso el link. Entonces no se preocupen por eso, ¿ok? Profe, la que va acompañada del 4pi, o sea, lo de, bueno, es sub 0, ¿esa también la reemplazamos? Sí, claro, por el número que ya habíamos visto. Ah, listo, profe, gracias. Por el 8.98 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado.
¿Cómo vamos, hijos? Bueno, gordos, para no aburrirlos más, voy a parar acá la toma de notas. Pero aguanten que tengo como un problema. Y es que no puedo. Se quedó bloqueado esto. Ah, listo, ya. Les quiero mostrar antes de que nos vayamos una pequeña simulación. Entonces, fíjense, más o menos esta es la situación de la que veníamos hablando. Yo tengo una cierta cantidad de cargas en un muro aquí a mi derecha, una cierta cantidad de cargas en un suéter y unas poquitas en un globo. ¿Listo? Si ustedes se fijan, están en pares todas, positivas y negativas. Entonces, básicamente una anula a la otra y el saco es neutro, la pared es neutra y el balón o el globo es neutro. Pero ¿qué pasa si yo sobo un poquito el globo acá contra un ladito del saco? ¿Qué sucedió? Yo acumulo un poco de cargas en el globo, ¿cierto? Fíjense que el globo se mueve. ¿Por qué razón? Porque las cargas positivas atraen a las negativas. Y fíjense que aquí en el globo hay exceso de Pero ahí negativas. las cargas positivas no hacen que se aleje de las positivas del saco. Pero fíjese que solamente hay 4 positivas en el globo, mientras que hay un montón de negativas. Entonces el efecto es como si hubieran un montón de personas conservadoras y solamente 4 liberales. Pues los 4 liberales gritando no le pueden ganar a todos los otros gritando. ¿Listo? Fíjense qué pasa con las cargas cuando yo acerco el globo aquí al muro. ¿Sí lo ven? Las negativas, ¿qué le hacen a las negativas del muro? Repelerlas. Vamos a quitarle todas las cargas negativas a esto. Entonces, miren, el globo se va más rápido porque hay un efecto mucho mayor. Porque recuerden que nosotros estamos usando la ley de Coulomb que dice Q1 por Q2. Entonces,
Q total sería contar las cargas positivas y contar las cargas negativas. Ahora fíjense el efecto acá. Es más grande repeliendo las negativas del muro, ¿sí o no? Y lo puedo despegar. ¿Listo? Vamos a mostrar únicamente las cargas en diferencia, sin cargas y obviamente entendiéndolo todo. ¿Listo? Entonces voy a detener esto. Y si quieren les comparto eso por el WhatsApp. Para los que quieran jugar con eso. Listo, hijos. Entonces traten de trabajarle a el ejercicio, a ver qué les da y revisamos en la próxima clase. ¿Alguien Profe, tiene una duda? pregunta. Sí, señorita, cuénteme. Que digamos estoy haciendo lo de la parte en I y si puede dar un valor negativo y grande me da menos 429,17. ¿Sí se puede? Sí, todo puede dar. Si da negativo indica que va para el lado izquierdo. Si da positivo indica que va para el lado derecho. Cuando es en I. Si da negativo en J va para abajo. Si da positivo en J va para arriba. Entonces no. Ok, sí, es que la parte de donde está lo de 1/4pi por la E da un número grandísimo, entonces era por eso. ¿Seguro que está poniendo bien los valores? Sí, puse 1/4pi que multiplica 8,85 por 10 a la menos 12. Ah, pero se está matando mucho. ¿Por qué no escribió simplemente 8.98 por 10 a la 9? Ah, bueno, sí. ¿Recuerda que K completamente vale eso? Sin embargo, lo que su merced hizo también es correcto. Escribirla de esa manera, solo que tiene que hacer más operaciones. Ah, ok. Listo. ¿Alguien más con dudas? Listo, muñecones. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos la próxima clase. Vale, profe, gracias. Profe, Vale. ¿y lo del resumen para cuándo es? ¿Cuándo tuvimos la clase? ¿El martes? Sí, señor. Entonces, para el martes. Ah, bueno, gracias. Bueno, que sean felices. Chao, chao.